En la situación actual de crisis que vivimos las organizaciones y la sociedad en su conjunto como consecuencia del coronavirus, las personas volvemos la mirada hacia quienes nos lideran en busca de la seguridad que nos roba la incertidumbre. Estar a la altura para manejar los desafíos y las turbulencias emocionales que toda esta situación imprevista genera no es fácil, pero es más fácil si conocemos al menos un poco el funcionamiento del cerebro social y dónde están las principales trampas derivadas de algunos de los sesgos del cerebro social y dónde están las principales palancas capaces de potenciar nuestra capacidad para transitar los cambios y adaptarnos a ellos con mayor eficacia y menor desgaste. Así que en este vídeo quiero contarte primero cómo funciona de manera sencilla nuestro cerebro social, dónde están las trampas y las palancas, y dos, darte una herramienta en 3 pasos, un modelo que creé hace un tiempo en base al funcionamiento del cerebro para poder aumentar la eficacia y la facilidad con la que gestionamos los cambios y ayudamos a las personas a adaptarse a ellos. Empecemos por el funcionamiento de nuestro cerebro. Vamos equipados con un modelo Homo sapiens sapiens actualizado por última vez hace unos 40.000 años, cuyo máxima prioridad y principal objetivo es sobrevivir, sobrevivir y sobrevivir. Nuestro cerebro, cada vez que percibe incertidumbre en el entorno, dispara la respuesta de amenaza, porque para nuestro cerebro incertidumbre igual a muerte. Así que cuando se percibe amenaza se activa la respuesta de estrés en las áreas primitivas de nuestro cerebro para luchar, huir o quedarnos paralizados y pasar desapercibidos ante la amenaza, y entonces aumenta la cantidad de riego, glucosa y oxígeno en las áreas más primitivas de nuestro cerebro, lo cual deriva a tendencia a repetir los mismos comportamientos de antaño, no innovar, no probar cosas nuevas, tendencia a mantenernos en nuestra zona de seguridad, a ver los pequeños estresores y obstáculos como grandes obstáculos y grandes estresores y a quedarnos parapetados detrás de lo que hacíamos antes o incluso paralizados por la situación de cambio y desafío. Y cuanto más riego, glucosa y oxígeno en las áreas primitivas, menos riego, glucosa y oxígeno en las áreas más evolucionadas del córtex y los lóbulos prefrontales. Aquí en los lóbulos prefrontales, por ejemplo, está la capacidad para visualizar el futuro, planificar acciones, trazar estrategias, automotivarnos, autoobservarnos, autocontrolarnos, conectar emocionalmente con los demás, empatizar, comunicarnos, decidir no en base a impulsos, sino en base a una mirada de corto, medio y largo plazo, sostener la incomodidad del cambio inicialmente para aumentar las posibilidades de estar bien a medio y largo plazo, funciones críticas, aquí críticas para poder transitar los cambios con eficacia. Pero resulta que la situación de incertidumbre aumenta la actividad en las áreas primitivas y reduce la actividad en las áreas más evolucionadas. Hay varios sesgos que se activan con la respuesta de estrés en modo amenaza y que debemos tener en cuenta. El primer sesgo que dispara la respuesta de estrés en modo amenaza es el sesgo de la necesidad de control. Nuestro cerebro busca el control y prefiere el control a la verdad. Cualquier situación de cambio dispara la sensación de descontrol y cuanta más sensación de descontrol, más cerca de la muerte. Cuanta más sensación de descontrol, más intentamos controlar lo que podemos y lo que no podemos controlar. Y cuanto más intentamos controlar lo que no podemos controlar, más se activa la respuesta de estrés, menos recursos recibimos en los lóbulos prefrontales. Es por eso que es fundamental para gestionar el cambio aumentar la sensación de control de las personas. Darles suficiente información para que puedan manejar los cambios que vienen con eficacia mitiga la respuesta de amenaza. Trocear los grandes cambios en cambios pequeños y en pasos manejables y observables con facilidad aumenta la sensación de certeza y aumenta la capacidad de las personas para manejar el estrés que generan los cambios. El otro sesgo importante de nuestro cerebro que dispara la respuesta de amenaza es el sesgo de la inclusión. Cualquier situación de cambio como la actual, donde de repente ya no puedo ir a trabajar a la oficina, ahora resulta que me tengo que quedar en casa, bla, 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 una serie de cambios que incluso me pueden aislar de la relación habitual con mis compañeros, la sensación de exclusión dispara fuertemente la respuesta de amenaza cerebral. Porque hace 40.000 años quedarnos fuera de la tribu implicaba muerte segura. Así que gestionar muy bien el hecho de mantener y crear canales para que los vínculos entre las personas puedan mantenerse, aunque sea virtualmente, resulta fundamental para transitar con éxito esta situación de cambio. Hay otro sesgo muy importante que es el sesgo de la negatividad. El sesgo de la negatividad quiere decir que nuestro cerebro, ante la ausencia de información, por ejemplo, ante cualquier cambio o incertidumbre, tiende primero a
a enfocarse en las amenazas. La motivación en nuestro cerebro social es minimizar la amenaza y después maximizar la recompensa en ese orden. Las emociones de dolor, por ejemplo, las emociones de dolor tienen entre 3 y 6 veces más impacto que las de placer. La capacidad para que el miedo se expanda y se contagie entre la sociedad es de una velocidad abrumadora, mucha más velocidad de contagio emocional del miedo, por ejemplo, que de la alegría o del amor, mucho más, porque el miedo implica riesgo para nuestra supervivencia. Y eso deriva también en la activación del sesgo de confirmación. Cuando se activa la respuesta de estrés en modo amenaza, se activa el miedo, se activa la ira como emociones básicas para huir o luchar. Quiero decir es que el cerebro busca confirmar lo que sientes y lo que piensas. Al cerebro no le importa tanto la verdad como tener sensación de control, y para eso busca confirmar lo que tú estás sintiendo. Interpreta las señales que ves a tu alrededor como elementos que tienden a confirmar lo que yo siento y pienso. Si siento miedo, mi cerebro busca elementos que van a confirmar mi miedo y que tienden a hacerlo crecer. Ser conscientes de esto aumenta nuestras posibilidades de poder gestionarlo. Y luego está el sesgo también de la aversión a la pérdida. Y es que el miedo a que una circunstancia de cambio que disminuye mi sensación de control y dispara fuertemente mi amenaza, la sensación de amenaza, pueda representar la posible pérdida de algo, de mi empleo, de mi situación, de mi yo qué sé, sobredispara fuertemente la respuesta de amenaza cerebral y nos roba recursos en los lóbulos prefrontales. Así que, para poder gestionar el cambio es necesario prefrontalizar a las personas y prefrontalizarnos a nosotros mismos. Hace un tiempo creé un modelo de gestión del cambio basado en el funcionamiento del cerebro que tiene 3 partes, 3 pasos. 3 pasos a seguir exactamente en ese orden. Es el modelo SPA: gestionar sentimientos, gestionar pensamientos, gestionar acciones. Es necesario, imprescindible, gestionar primero los sentimientos, porque recuerda, cuando hay percepción de amenaza y hay miedo en el individuo, el riego, la glucosa y el oxígeno se van a las áreas primitivas, con lo cual perdemos la capacidad de visualizar el futuro, trazar estrategias, planificar acciones, controlarnos a través de la dificultad para dar los pasos que tenemos que dar, automotivarnos cuando aparece un obstáculo, etc, etc, etc. Con lo cual es fundamental gestionar primero los sentimientos para poder liberar recursos cognitivos que nos ayuden a transitar el cambio con más posibilidades de éxito. Así que para liderar el cambio necesitamos crear un espacio donde la gente sienta que empatizamos con sus emociones, con su sensación de temor, con sus dudas ante la incertidumbre, con su sensación de inseguridad, y que la gente no sienta que rechazamos esos sentimientos o que está mal sentirse así, porque es natural dado el funcionamiento de nuestro cerebro. Cuando conseguimos conectar con esos sentimientos y la gente se siente comprendida en ese sentido y siente que puede expresar esos sentimientos, desde ahí aumentamos la sensación de inclusión de las personas, aumentamos su sensación de control sobre la situación y aumentamos su sensación de seguridad. Se reduce el riego, la glucosa y el oxígeno en las áreas más primitivas y permitimos que las personas se prefrontalicen. Desde ahí ya podemos empezar a razonar con ellos. Pasamos a la siguiente etapa. Es la etapa de gestionar la parte del pensamiento. Podemos orientar nuevas maneras de pensar ante la situación de amenaza. Podemos transformar la percepción de amenaza en desafío. Podemos ver qué escenarios van a derivar, qué desafíos vamos a enfrentar, qué oportunidades pueden abrirse a partir de toda esta situación. Para eso es especialmente útil trabajar los 4 cuadrantes de la herramienta Faro, que creé también para trabajar la mentalidad de desafío. Has oído hablar seguramente, o si no lo has oído, te invito a pinchar en el link que hay en la descripción aquí abajo, donde te voy a dejar el link a la herramienta Faro con algunos vídeos explicativos y con los 4 cuadrantes y las 4 preguntas sobre las cuales enfocar la atención de las personas para transformar la respuesta de estrés de amenaza en respuesta de estrés de desafío. Por si no lo sabes, las últimas investigaciones sobre el estrés muestran que el estrés de desafío, en lugar de privarnos de recursos, aumenta nuestra capacidad de automotivación, de autosuperación, nuestra concentración, nuestra persistencia hasta conseguir el objetivo, nuestra capacidad para recuperarnos de la adversidad, multiplica nuestras posibilidades, y activar la mentalidad de desafío es crítico en esta fase para superar con más posibilidades de éxito la transición y el cambio. Y cuando las personas son capaces de ver la situación de otra manera diferente, ya no como una amenaza sino como un desafío, es el momento de actuar en el último paso del modelo SPA, que son las acciones. Ahora hay que invitar a las personas a tomar acciones nuevas, a hacer cosas nuevas, a comportarse de maneras diferentes que antes no se comportaban. Ahora resulta que tenemos que gestionar las cosas desde nuestra casa, que nos tenemos que relacionar de otra manera, que tenemos que empezar a utilizar herramientas que antes no estábamos utilizando mucho, lo que sea.
Bien, ahí es necesario que quienes lideran puedan contribuir a crear los canales, las estrategias, los contextos que apoyen las nuevas conductas, las nuevas acciones. Del mismo modo, las personas tienen que estar abiertas a poner en juego nuevas acciones, nuevos comportamientos. Y quienes lideran, a apoyar. Adelante.